Ya. Buenos días, profesor. Nosotros somos Grupo Ficha Rica. Le vamos a presentar hoy día sobre la prueba 1 de Mercado Italia. El grupo está conformado por José Feltaguán, Guido Reyes y Patrick Ranzo. Bien. Usted nos puso una pregunta que debíamos evaluar la rentabilidad de promedio de 10 activos por usted y también los 3 activos a nuestra elección. Bien, para luego construir un portafolio con 8 activos que tengan como resultado una rentabilidad promedio positiva, con la condición de que 3 activos de este portafolio, como dijimos nosotros ahora, fuera de nosotros. ¿Ya? Las empresas que elegimos fueron Caterpillar, PepsiCo, Facebook, Walmart, Apple, y las que nosotros elegimos fueron Marshall, Sokimich y Shell. ¿Ya? Bien. Los datos de los activos fueron obtenidos gracias a Yahoo Finance, tomando en cuenta los precios históricos semanales de cada empresa, desde el 1 de enero del 2015 hasta el 1 de enero del 2023. Teniendo la lista elaborada, se debe sacar la rentabilidad de los precios semanales de cada una de las empresas. Tal como se ve en la foto, se toma el precio de la segunda semana, se divide con el de la primera semana y luego se le resta uno, dando así el resultado de toda la fila, porque eso lo tenemos para toda la fila y da. Luego se calcula la rentabilidad promedio de cada activo utilizando la fórmula igual promedio. Así se podrá determinar el valor de las rentabilidades y saber cuáles no son factibles a la condición para poder construir el portafolio. Y, por ejemplo, creo que el de 3M daba rentabilidad negativa. ¿Ya? Los activos que se seleccionaron para construir el portafolio son los siguientes, los que yo les mencioné antes: Caterpillar, PepsiCo, Apple, Facebook, Walmart y Marshall, Sokimich. ¿Ya? Con los activos los cuales se invierten lo mismo, cada uno de ellos, 12,5%, que da un total de 100%. Después, para sacar la rentabilidad, se calcula con la fórmula suma producto, tomando los W, y la rentabilidad es promedio de cada año, esta que están acá. Y para el riesgo, la fórmula, la larga, la que era raíz, mult de nuevo, tomamos el W, tomamos la Markov, que es la correlación bueno, de la base de datos esta, cerramos, transponer y tomamos la W de nuevo. Y así nos da un riesgo de 0, o sea, un riesgo de 2,61 y una rentabilidad de 0,26. Después, para la primera pregunta, esa se la va a responder mi compañero Guido. Bueno, la primera pregunta nos pide un portafolio de rentabilidad máxima, en que la inversión de cada activo al menos un 5% y no más de un 15% en cada uno de ellos. Tomando en cuenta la base de datos anterior, armamos el portafolio. Para eso utilizamos Solver y ponemos que nuestro objetivo es la rentabilidad. Ponemos maximizar para que el portafolio sea eficiente y con un menor riesgo y tenga mayor rentabilidad. Usar las variables son los doble acá arriba, exceptuando el 100%. A esto le agregamos las restricciones como 100% igual a 1, que los activos sean mayor o igual a 5% y menor o igual a 15%. Esto nos da una rentabilidad de 0,29% y un riesgo de 2,55%. En la pregunta 2, en la pregunta B, se nos pide un portafolio de riesgo mínimo dada la rentabilidad del portafolio ingenuo. Bueno, tomando en cuenta la base de datos anterior, armamos el portafolio, volvemos a utilizar Solver, ahí señalamos el objetivo que es el riesgo mínimo. Sus celdas variables están en el doble exceptuando el total que es el 100%. Agregamos las restricciones, que es 100% igual a 1, y eso nos da una rentabilidad de un 0,19% y un riesgo de 1,85%. Bien, la pregunta C era encontrar 6 portafolios que se encuentren en la frontera de posibilidad de inversión. Bien, y tenemos que identificar el W, la rentabilidad del riesgo. ¿Cómo se puede apreciar en el gráfico? Existe una curva que se crea gracias a los activos y a esta se le llama FPI, frontera de posibilidad de inversión. Mientras más grande sea la curva, más se reduce el riesgo y junto con esto
al invertir en activos con distintas correlaciones se produce la diversificación, lo cual también reduce el riesgo. Pero para esto principalmente se necesita sacar riesgo mínimo. En este caso nos dio 3,62, para luego usar el porcentaje delta, que en nuestro caso fue de 0,15. Bien, el cual se determinará cuánto se moverá cada portafolio respecto a su rentabilidad de riesgo. Acá, por ejemplo, nos dio, para el primer riesgo, tenemos una rentabilidad del 0,19. Para el segundo, que es un riesgo de 2%, nos da una rentabilidad de 27. Para el tercero, un riesgo de 2,15 nos da una rentabilidad del 0,30. Y así sucesivamente hasta llegar a, como se ve acá en la imagen, cuando nosotros tomamos un riesgo del 3,62, nos da una rentabilidad máxima de 0,44. Bien. Después para la pregunta D. Por si acaso, usamos la FPI en la respuesta C. La CPI, perdón, que es la conjunta de posibilidades de inversión, y aquí está por si lo quieren. Después, para la pregunta de, dado alguno libre de riesgo del mercado, encuentra el portafolio new en que se puede invertir 30% en el bono y en el resto del 60% en el portafolio óptimo, donde se pasa la gente. A ver, principalmente se debe sacar un promedio entre el bono soberano de 5 años y el de 10 años, que eso lo encontramos también en Yahoo Finance. Bueno, debido a que el tiempo se transcurre entre el 2015 y el 2020, por eso tomamos esos años. No se encuentran los datos en el Yahoo Finance, o sea, sí se encontraban, pero como que nos costó mucho en verdad, por si acaso. Nada, los datos obtenidos se aplican para obtener portafolio nuevo con un bono libre del 30% y el 70% restante corresponderá al portafolio anterior. Finalmente se calcula el ratio de TAR, que corresponde a la resta de las rentabilidades dividida en el riesgo del portafolio anterior. Como se aprecia en el gráfico, el CML es tangente a la FPI, lo que demuestra que los portafolios son más eficientes. Para comprobar este proceso, también se puede utilizar la Barco, que bueno, nos dio eso, y eso después lo incluimos ahora. La pregunta E la responde mi compañera Josefa. Denlo. Bye. Ya, en la pregunta E, que es determine el beta, el riesgo sistemático del portafolio NEW. ¿Para qué nosotros queremos saber el valor del riesgo sistemático? Este valor es importante porque nos ayuda a entender cómo se relaciona el rendimiento de este con el general del mercado. El beta mide la sensibilidad de un portafolio a las fluctuaciones del mercado. Entonces, un beta igual a 1 indica que el portafolio se mueve en línea con el mercado. Un beta a 1 indica que el portafolio es más volátil que el mercado, mientras que un beta menor a 1 indica que el portafolio es menos volátil que el mercado. Entonces, para nosotros poder llegar a calcular necesitamos incluir a la base de datos inicial, que es la que está en la primera imagen, el Standard & Poor's 500, y sacarle la rentabilidad a que está en el lado derecho, en la fila celeste. Luego sacamos la estimación lineal entre la rentabilidad de cada una de las empresas con la rentabilidad de Poor's, que es la línea naranja en la última imagen, y a eso lo agregamos en el portafolio. Entonces, para terminar, con la fórmula de suma producto y tomando las estimaciones lineales de cada activo, podemos sacar el beta del mercado, que nos da en este caso un total de 0,56. Esto indica que el portafolio es menos volátil que el mercado en general, y que también se espera que el portafolio se mueva aproximadamente un 56,38% de lo que se mueve el mercado en general, en cualquier dirección. Por lo tanto, un beta menor a 1 se considera deseable para los inversores que buscan reducir el riesgo en su cartera, y con esto también poder establecer nuestras expectativas de rendimiento. En la pregunta F, que es determinar el beta del portafolio del mercado, ¿por qué es el valor? Continuando con lo dicho anteriormente, el beta de un portafolio new y el beta del portafolio mercado son dos conceptos diferentes que están relacionados.
Determinar el beta del portafolio de mercado es importante porque nos ayuda a entender cómo se mueve en general. Es utilizado como punto de referencia para comparar la sensibilidad de otros portafolios en relación al mercado. Entonces, para sacar el beta del portafolio new, usamos la fórmula de suma producto, tomando el porcentaje del antiguo portafolio, que en este caso es el 70%, y el del bono soberano, que es el 30%, con beta del portafolio de mercado y el del bono soberano, que nos da un total de 0,39. Por lo tanto, se espera que el mercado sea menos volátil que un portafolio con un beta de 1, y si un inversor busca reducir el riesgo sistemático en su cartera, podría considerar invertir en activos con un beta menor a 1, ya que tendrían menos volatilidad que el mercado en general. Y pasando a la última pregunta, que es ¿qué relación existe entre el KPM y la CML del modelo de Markowitz? A ver, el KPM es un modelo teórico que describe la relación entre el riesgo y el rendimiento esperado de un activo financiero. El modelo establece que el rendimiento esperado de un activo financiero está determinado por su riesgo sistemático, medido por la beta, y el rendimiento esperado del mercado en su conjunto menos la tasa libre de riesgo. Por otro lado, el CML es una línea recta en un gráfico que representa la relación entre el rendimiento esperado y el riesgo de un portafolio de inversión, que está bien diversificado y que combina activos de riesgo y sin riesgo. El CML muestra que para un nivel determinado de riesgo hay un rendimiento esperado que se puede lograr mediante la combinación adecuada de activos de riesgo y sin riesgo. Ahora, el KPM establece que la pendiente de la línea recta, que representa la relación entre el rendimiento esperado y el riesgo en el mercado, es igual a la prima por riesgo de mercado, mientras que el CML es una línea recta que se deriva de la combinación de activos de riesgo y sin riesgo, que maximiza el rendimiento esperado para un nivel de riesgo determinado. Pero en verdad, en resumen, el KPM proporciona la base teórica para el SML y el CML es una aplicación práctica del KPM para construir carteras de inversión, portafolios de inversión, como le quiera llamar, que maximicen el rendimiento en relación al riesgo. Eso, profesor, muchas gracias.